A todos los asistentes, a la mesa de víctimas, a la señora secretaria, a todos los asistentes que nos acompañan en las barras, medios de comunicación y compañeros. Bueno, básicamente yo prefiero esperar la exposición, pero quisiera hacerle una pregunta orientadora a la señora secretaria y al equipo de la secretaría frente a la ejecución o la implementación en este plan de desarrollo de los ejes gruesos de la política nacional de víctimas, sobre todo en prevención y protección, atención y asistencia, reparación integral, verdad y justicia, en lo que es la inclusión de las víctimas del conflicto que están asentadas en la ciudad, en todas estas rutas de reparación e integración, cómo se ha pensado desde el plan de desarrollo, cómo se busca esa garantía, miras del cumplimiento también de los indicadores que nos van a calificar frente a la Procuraduría General de la Nación y pues la implementación de la política nacional. Además de cómo desde la Secretaría se piensa en armar esa oferta institucional, el escaneo de la oferta institucional, que sabemos no solamente está en la Secretaría de Víctimas, sino que es una política transversal que se maneja y que usted lidera desde la ejecución de la política, desde la Secretaría del Posconflicto y de Víctimas, y además en un eje muy grueso que lo estoy viendo como una constante en el plan de desarrollo, en salud, educación, cultura, más adelante en seguridad también, que es el grueso de la cultura de paz y de convivencia ciudadana, que me parece muy importante, sobre todo para hablar de lo que es la verdadera construcción de paz desde la convivencia pacífica, el respeto y la cultura de los derechos humanos y la convivencia social. Entonces, preguntas orientadoras para que enfoquemos la presentación del plan de desarrollo y a la final retomaremos frente a las sugerencias, las inquietudes y demás por parte de este Consejo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Yo sé que en este momento estamos en la explicación, la sustentación del plan de desarrollo, pero ya que recibo esas acusaciones hacia mi partido, me corresponde ante esta plenaria, y le pido disculpas a los funcionarios de la Secretaría de Víctimas y Posconflicto por quitarles 3 minutos para dejar clara mi posición frente al tema de la paz. Aquí hoy se habla del proceso de paz con la FARC. El concejal Bachir Miret toma la palabra para explicarnos por qué es obligatorio, necesario, conveniente, lógico, indiscutible, prioritario. Se miría toda la página, el escrito que redacté acá para poner un etcétera, con un acuerdo negociado al conflicto armado. La guerra es muy mala, lo he dicho muchas veces. Repite siempre el concejal que tenemos que terminar ese conflicto armado al precio que sea, así como lo repiten también sus líderes políticos del Partido Liberal. Insiste. Y sabe que eso es algo tan cierto y evidente que cómo va uno a atreverse a refutarlo, doctor Bachir. ¿Quién se atreve a decir lo contrario? Sería visto poco menos como un truano, un violento, un guerrerista, un enemigo de la paz. Resulta que es que una cosa muy diferente es hablar como predicador del pacifismo, como sacerdote, y otra muy distinta es hablar como responsable de la función pública. Los predicadores, los pacifistas no responden sino moralmente a sus actuaciones y a sus posiciones, pero nosotros los servidores públicos respondemos por la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos, y en el caso de nosotros en la defensa de los derechos de los cucuteños, y para eso estamos hoy acá revisando el plan de desarrollo. Sobre el tema de la FARC, el día de ayer anunciaron con toda la pompa, como siempre lo hacen, la elevación de estos acuerdos de La Habana a tratado internacional. Una sola reflexión: ¿será que la FARC sí quiere la paz? ¿Será que la FARC sí tiene gestos de paz cuando en la mañana de hoy acaban en el municipio del Tarra un francotirador asesinar a
a un miembro de la fuerza pública, a un héroe de la patria, a un soldado. La FARC solo quiere el poder. Nos van a pagar un día de cárcel, no entregarán sus riquezas para reparar a las víctimas, tampoco van a entregar las armas, van a dictar la justicia, van a escribir la historia, beneficiados por remedios de justicia e indultos que terminan participando, para terminar participando en elecciones y conquistando el poder e instaurando una tiranía como lo advierte la historia, sucedió en Hitler tras ser indultado en el 24. Lo mismo como sucedió en Cuba con Fidel Castro, cuando fue indultado en el 53. Y el caso más cercano lo tenemos aquí con Chávez, indultado por Caldera, terminó participando en elecciones y lo que hizo fue instaurar una dictadura que hoy nos golpea también aquí en la zona de frontera con esa situación de cierre unilateral y la violación sistemática de los derechos humanos. Llamo la atención en este momento de reflexión para que miremos qué es lo que verdaderamente conviene al país. Una cosa muy distinta es hablar de paz, una cosa muy distinta es exponer lo que hace aquí la doctora Omaira hoy en las estrategias de la verdadera consolidación y construcción de paz con las comunidades y en la cultura de legalidad y respeto de los derechos humanos, y otra cosa es entregarle todo a cambio de nada a la FARC y equiparar el Estado colombiano con un Estado surgiente, como se hizo el día de ayer en el anuncio de un tratado internacional. Los invito a que le hagamos seguimiento estricto a los acuerdos de La Habana, y ya que de un pupitrazo, de un firmazo, van a eliminar la misma consulta del plebiscito, porque primero hablaron de una comisión en especial en el Congreso, luego de plebiscito, luego hablaron de una constituyente y ahora están hablando de elevar acuerdo especial este tema de La Habana, lo cual me parece un despropósito. De una u otra manera quiero hacer esa reflexión y sentar mi voz de protesta frente a esta situación y decirles que el Centro Democrático seguirá convocando a la resistencia civil pacífica, pública, a través de los mecanismos y el estatuto de la oposición, que no se espanten tanto las personas del Partido Liberal y otros partidos que tanto nos atacan, porque estamos convocando al uso del estatuto de la oposición, pero no se espantan cuando la FARC y el ELN siguen llenándonos de violencia, de dolor, de lágrimas y de sangre los días de los colombianos, y al mismo tiempo están pidiendo paz. Ahora sí quisiera yo abordar el tema del plan de desarrollo, que es lo que nos compete en la tarde de hoy. Muy puntual, doctora Omaira, yo la verdad tengo tranquilidad frente a lo que es el tema técnico de la implementación de la política nacional de víctimas. Frente a los ejes gruesos y los ejes transversales, la verdad yo creo que el plan de desarrollo está muy bien sustentado, está muy bien organizado. Hay algunos metas, indicadores que de pronto están un poco generales. Yo veo y valoro mucho más la presentación que usted está haciendo, porque sí está presentando las estrategias concretas, los programas, incluso la inversión, y eso a la hora de la calificación por parte de las víctimas, de los elementos que tienen las entidades como la Procuraduría Nacional, al medir el plan de desarrollo, pues va a generar una calificación bastante alta y va a ser valorada, no solo por estas instituciones, sino por las asociaciones de víctimas, las mesas de víctimas y las entidades que realizan el control social participativo. Yo quisiera, y lo he venido exponiendo en este recinto, que se hagan esas modificaciones en la matriz del plan de desarrollo y que se refleje tal cual, porque eso nos va a facilitar el control, no solo a esta corporación, a los entes que ejercen ese control, sino sobre todo a la población que está siendo objeto y beneficiaria de estos programas. Yo quisiera sugerirle a Planeación y a su Secretaría que incluya dentro de las metas o como un producto o un indicador lo siguiente: es importantísimo articular la oferta institucional, es fundamental. Lo que llevamos estudiado del plan, que es todo el sector social, tiene un sinnúmero de oferta institucional clara en materia de educación, cultura, recreación, deporte, infraestructura. Y yo creo que la meta que usted tiene que mostrar, siendo esa defensora y abogada de las víctimas, es cuántas de esas víctimas están accediendo a esa oferta institucional, porque es una política transversal.
Entonces, sí nos gustaría saber, o a mí me gustaría saber en una próxima medición, en un año, cuántas víctimas accedieron a los programas de vivienda, a las becas de educación superior, a los subsidios de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es importantísimo, yo sí les solicito que se fijen esa meta y que nos cuenten a este Consejo cuando tengan consolidada la oferta institucional, qué es lo que hay para las víctimas en toda la transversalidad de la institucionalidad cucuteña, y que además esto le va a facilitar a usted algo muy importante, doctora Mayra y equipo de la Secretaría de Víctimas, es la eficiencia administrativa y la gestión de recursos. Eso le va a ayudar gigantemente y va a tener una cobertura mucho mayor. Y me preocupa aún más, yo creo que ese tema de la Secretaría del Posconflicto, yo creo que ese tema del posconflicto es solamente, con todo el respeto, no es por ofender, sino es una posición doctrinal desde mi partido, un mero adorno. A todos le están poniendo posconflicto y paz, pero yo sí veo aquí una apuesta clara en la construcción de paz y en la atención de las víctimas, que es lo que debe perdurar en el tiempo. Y creo que en esas apuestas de cultura de legalidad, de respeto por los derechos humanos, es lo que debemos trabajar todos los días los funcionarios públicos y los ciudadanos. Veo una apuesta también muy fuerte en cuanto a esas dos estrategias. Les recomiendo que se estudie una estrategia exitosa en el país que tuve la oportunidad también de trabajar, que se llama el Gol Enviado, el Juego por la Paz, sobre todo para atacar lo que es el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la periferia de la ciudad por las bandas criminales. No tenemos aún, ustedes me corrigen, el equipo de la Secretaría, cifras sobre reclutamiento forzado de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Pero lo que es claro y todos sabemos es que estas bandas criminales sí los están reclutando de una manera alarmante, y esta estrategia les va a ayudar a consolidarlo. En ese mismo orden de la articulación de la oferta institucional va a encontrar un gran apoyo en gobierno y en la Secretaría de Seguridad. Podría ser un eje dentro de esa política, y recursos veo bastantes, y yo creo que además estas metas en cuanto al resultado de recursos se van a quedar muy cortas. Estamos viendo que las cifras de desplazados van en aumento, me equivoco, y las proyecciones es que van a aumentar mucho más. ¿Y por qué están aumentando mucho más? Porque es que el conflicto se está escalando y lo que está generando es desplazamientos, sobre todo de la zona del Catatumbo a Cúcuta, de Venezuela y del sur del departamento, por el incremento alarmante de la acción criminal de los grupos narcoterroristas. Ahí es donde yo me pregunto, ¿cuál paz? Si las cifras nos están mostrando que se está doblando. Entonces, mientras que eso pasa, yo creo que el presupuesto de una u otra manera se está quedando corto, y veo que usted le está apuntando como a un 40 o 50% de la atención, y lo que las proyecciones dan es que esto va a crecer. Ojalá no nos veamos desbordados y podamos tener una respuesta, sobre todo en la atención inmediata y la ayuda humanitaria inmediata y la asistencia de atención. Quería preguntarle sobre los enlaces de víctimas. ¿Estos enlaces de víctimas los tienes por secretaría o entidad del municipio, o es por municipios? Es por municipios o por entidades internas acá de lo que es la administración municipal. Los tenemos por secretaría, porque se nos hacía difícil trabajar, ir a buscar a un secretario. Entonces, mire que en la semana de víctimas tuvimos una experiencia, y es que queríamos articular con las diferentes secretarías el trabajo que se hizo en esta semana, además que articulamos con las universidades y con diferentes entes del municipio, institutos descentralizados, para poder realizar esta semana, y nos dimos cuenta que era difícil que los secretarios atendieran a los llamados y fueran a las reuniones y los encuentros. Entonces nos pusimos a analizar y dijimos, esto no puede seguir así, nosotros tenemos que articular muchas acciones con las secretarías. Usted me hablaba de la caracterización, es algo que nosotros como secretaría tenemos que... Mayra, mire,
Yo, con todo respeto, y le di la palabra o le dejé que continuara como para darle respuesta a la inquietud, pero hay una metodología expuesta y le pido el favor al doctor Juan Capacho que sabe, y es que todos los concejales deben hablar primero. Vamos tomando atenta nota a las inquietudes y observaciones que cada uno haga para después dar respuesta uno a uno a cada una de esas inquietudes presentadas. Entonces, si el doctor Juan Capacho va a continuar, y si no, para cederle la palabra a otro concejal. Continúe, doctor Juan Capacho. Termino. La inquietud está saneada. Pues la felicito por esa iniciativa de los enlaces. Esos enlaces son los bastiones de las víctimas y de la consolidación de la oferta institucional, además de los elementos profesionales que tienen en la escogencia, y yo creo que pues encomendarle mucho ese tema. Es un tema muy delicado. Vemos que las proyecciones van a seguir creciendo, porque lo que es claro es que paz no va a haber, lo que va a haber es más violencia. Las cifras no lo dan, no lo dejan aquí claro, y pues tenemos que estar preparados. Ayúdele mucho a las víctimas, doctora Mayra, que todo el tiempo viven en el paseo del ping-pong y de la vuelta del bobo en las instituciones. Lo digo porque he acompañado muchas víctimas, yo también soy víctima, y eso es un tema que lo que hace es desgastar y vulnerar cada vez más la dignidad y los derechos de estas personas. Entonces sí le encomiendo mucho eso, que tenga esa buena articulación de oferta institucional con todas esas instituciones, no solo del orden local, sino departamental, nacional, que hacen presencia en la ciudad. Muchísimas gracias.